Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Sean ustedes bienvenidos, bendecidos con la gloria de Dios a este nuevo día de transmisión en vivo que tenemos acá preparado para ustedes. Le invitamos a que podamos gozarnos hoy con las alabanzas, con la palabra que Dios nos entregue a través de nuestro pastor, para que nos vayamos de esta transmisión contentos y felices, llenos del Espíritu Santo. Y le invito a usted que podamos compartir esta transmisión a quienes aún no se pueden conectar, así a la vez conocidos, amigos que tampoco tienen este link. Usted le invito a que lo vayamos compartiendo a todos aquellos que quieran escuchar este servicio de alabanzas, de palabra de Dios, el cual hoy vamos a entregar. También le invitamos a ustedes que podamos unirnos, Señor, siempre estar preparados, ¿no es cierto?, a estar atentos a esta palabra, a cantar con el Señor, para que nos motivemos y no nos quedemos ahí flácidos en sus hogares, sino este servicio lo hacemos todos juntos. Así que daremos comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y lo haremos cantando la primera alabanza, en el himno número 79 de los Himnarios, la alabanza acogida da Jesús. Acogida da Jesús. Siempre
al pecado, claro hacerlo resonar. Cristo acoge al pecador. Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos y bendiga esta alabanza. Le invito a que todos demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, le invitaré a que pasaremos a orar. Le invito a que juntos, desde sus casas, podamos tener este momento para que todos oremos al Señor. Mi Señor, buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor. Primeramente, Señor, porque nos permite estar con vida hoy aquí, Señor, poder realizar este servicio, Señor, que nos has permitido por tu gracia y poder compartir a mis hermanos, Señor, el cada día de estar alimentándome de tu palabra junto a mis hermanos, Padre Celestial. Le invito, Padre Celestial, por favor, que estés aquí con nosotros, porque sin ti no podemos hacer nada, Padre Celestial. Señor, llénalo de tu Espíritu Santo, Señor, a mis hermanos, a todos los que estamos atentos a este servicio. Llénale de gracia, de virtud, dale sanidad a quien lo necesite, solucione su problema a quien lo necesite, para que hoy estemos, Señor, aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Mi Padre Celestial, también te pedimos, Señor, por nuestros pastores, que usted les guarde cada día, le dé fuerzas, le dé un escudo ante este coronavirus, que ellos no le puedan atacar como a mis hermanos, Señor, para que todos mis hermanos veamos la gloria de Dios, como dice tu palabra. Padre mío, Señor, nuevamente te invitamos a que este medio nuestro bendiga a que mis hermanos están trabajando para que todo esto se haga maravillosamente para ti, Padre Celestial, y podamos compartirlo no solo aquí, sino a toda parte que lo necesita, Padre Celestial. Te imploramos, mi Señor, que este medio nuestro y nos levantamos contentos, confiados que vas a estar acá. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Le invito a que demos más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mis hermanos. Le invito a que podamos conectarnos, ¿cierto? Le invito nuevamente a que podamos compartir este servicio de adoración, donde nos vamos a alimentar, de escuchar de la alabanza del Señor. Así que también tenemos un número de WhatsApp que nos puede dar alguna información, un aviso que necesite dar de hermanos enfermos o cualquier cosa que necesite. Acá hasta abajo, ¿cierto? Está en su pantalla. Le invito a que lo pueda tomar e indicarnos su petición. Amén, mis hermanos. Ahora le invitaré a que abramos nuestros signarios y juntos cantemos la alabanza número 79, acogida da Jesús. Perdón, la alabanza número 26. Alabanza, yo confío en Jesús. Alabanza número 26. Yo confío en Jesús y salvado soy por su muerte en la cruz. A la gloria voy.
dio Jesús, mi perfecta salvación. Eres mi Jesús, mi completa redención, mi gloriosa luz. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz, la vida me dio Jesús. En el cielo te veré, tierno Salvador. Tu presencia gozaré, por Jesús Señor. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz, la vida me dio Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. En este lugar le invito a que quedará nuestro pastor con este servicio. Dios bendiga a nuestro pastor. Bien, queridos hermanos, queremos saludarle a cada uno de ustedes en esta hora, esperando en el Señor que Dios ya les sea bendiciendo, les sea guardando como hasta aquí el Señor nos ha guardado. Saludamos a los hermanos de La Reina, a los hermanos de Peñalolén, allí también a nuestros hermanos de Puente Alto, nuestro hermano Hermes, su familia, la abuelita de nuestro hermano Isaac, su familia. Les saludamos en el Señor para que Dios les bendiga, Dios les guarde, les proteja de esta pandemia que está afectando a muchas personas. Oramos también por cada uno de nuestros hermanos de allí de Quilicura, de Quinta Normal, también de allí de Huechuraba, de Recoleta, así también todos los hermanos que nos están viendo en distintos lugares del país, como nuestra hermana María Vergara, está también allí en Arica y nos sintoniza este programa. Les saludamos para que Dios también les bendiga a ella junto a su familia en aquel lugar, y bendiga también a los que están acá en Santiago, también familia de nuestra hermana María Vergara. Saludamos también a los hermanos de allí del Barrero, nuestro hermano José, nuestro hermano Joel, la hermana Janet, allí también nuestra hermana Génesis, Éxodo, todos los hermanos, la Ruth, también la pequeña Noemí. Dios les bendiga, les guarde ricamente el Señor. Allí nuestro hermano de La Reina, nuestro hermano Pedro Núñez, que Dios les sea guardando, les sea bendiciendo el Señor. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están sintonizando este programa, esperando en el Señor que Dios nos dé gracia, nos ayude para llegar a ustedes no solamente con nuestras palabras, sino el Señor pueda llevar a través de este programa, pueda llevarle a ustedes la gracia, el contentamiento, el gozo, la paz, la esperanza, la fe necesaria para vivir en estos días de pandemia, que estamos limitados, en alguna medida restringidos, pero al fin y al cabo cada uno tiene su voz para alabar a Dios, sus rodillas para pedir al Señor y también para prestar oído a la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Queremos también saludar a nuestra autoridad, nuestro obispo Bernardo Carter Venegas, al presbiterio mayor de nuestra iglesia, saludar también al tribunal eclesiástico, a nuestro pastor Carlos Salas de Colina, nuestro jefe del sector número 8,
a nuestro pastor Hugo Vega, nuestro pastor superintendente, y también a nuestro pastor Adán Osorio. Que seamos en el Señor, que Dios les bendiga, guarde sus congregaciones, que Dios les ha puesto para ministrar, y Dios bendiga a cada uno de sus hijos. También mandamos un saludo cariñoso allí a Benjamín, allí en Maipú, junto a sus abuelitos. Que Dios bendiga también a nuestro hermano y a su familia que le rodea en este momento. Damos gracias al Señor, pero también queremos pedir la oración, ¿no? Algunos hermanos también están afectados por esta pandemia que afecta a muchas personas, ¿no? La oración por nuestra hermana Bella, de la clase Manuel Rojas, la oración por la hermana Carolina Luna y su familia, nuestra hermana Pilar Luna también y su familia, nuestro hermano Rodrigo Solís junto a su esposa, nuestra hermana Leonor Ferreira, que Dios les bendiga, nuestros hermanos, nuestro hermano Salomón Rojas, que él está internado en la clínica Dávila y está con oxígeno. Hace poquito me dieron la información que nuestro hermano está con oxígeno internado con esta situación, ¿no? La oración también por el hermano Benito Guzmán, quien padece de una bronconeumonía y está hospitalizado en el Hospital San José. Por nuestro hermano Sergio Orozco, que también él fue operado. A nuestro hermano le amputaron un pie, hermano, hasta la altura de la rodilla, para que Dios tenga misericordia y bendiga y fortalezca a nuestro hermano. Por esta hermana Silvana Varo, ella está saliendo de una muy fuerte influencia que le afectó a nuestra hermana. Dios la bendiga y bendiga a su familia. También hermanos que ya salieron del contagio, la oración igual por ellos, por la hija del hermano Orlando Sepúlveda, por nuestra hermana Carla, esposa del hermano Moisés Ávila, por la familia Carvajal, gracias al Señor ya salieron de esta situación, y orando por ellos también. También con cuarentena preventiva, esperando el resultado del examen, está nuestro hermano Freddy Rojas, nuestro hermano Manuel Cifuentes Zúñiga y su esposa, nuestra hermana Nadia, para que Dios bendiga a nuestros hermanos y conforme a la voluntad de Dios, el Señor les ayude, ¿no? También a nuestro hermano Manuel Cifuentes Zúñiga pedía la oración por su Señor Padre, nuestro hermano Manuel Cifuentes Fuentes y su esposa, nuestra hermana Luisa Zúñiga. Deseamos que Dios, estimados hermanos, les bendiga, les ayude el Señor y les sea cuidando, sea cual sea la razón o cual sea el motivo, que Dios tenga misericordia y les dé una buena recuperación y una sanidad completa y total. Que Dios nos bendiga. Y así, estimado hermano, la oración por nuestro hermano Denis Askov, que está, tengo entendido, en Alemania. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Le echamos de menos a nuestro hermano y esperamos en el Señor que Dios lo cuide, lo bendiga, junto a su familia que le rodea en aquel lugar, ¿no? Saludos y cariños para nuestro hermano Denis. Gracias al Señor podemos también dirigirnos a muchos hermanos lejos y cercanos. Saludamos a nuestra hermana Lucía, a Bernard allí en Miami, que Dios bendiga a nuestra hermana, como también bendiga a nuestra hermana Bernard de Noruega, una hermana, nuestra hermana Margarita Bernard, y de nuestra hermana Lucía Bernard, de nuestro hermano David Bernard, a quien también le saludamos a esta hora, junto a su familia, junto a sus hijas, su esposa. Que Dios les bendiga grandemente. Saludamos así también a todos los hermanos que están conectados a este momento. Deseamos que la gracia de Dios sea en vuestros corazones. Antes de ir a la palabra, vamos a cantar una alabanza especial, El Leproso. Si usted tiene la carpeta por ahí, busque esta alabanza y lo vamos a cantar todos juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. El Leproso. Los hermanos acá nos ayudan con la segunda voz, ¿no? Un hombre leproso se acerca a Jesús gritando: es tanta la pena que lleva por la enfermedad. He oído que sana mucho sin nada cobrarle.
Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No hay ninguna medicina mejor para el espíritu que no sea cantar al Señor. Acuérdese usted que el rey Saúl necesitaba la medicina de David, que al tocar el instrumento musical, alabando a Dios, él sentía alivio en la aflicción que tenía porque era atormentado por un demonio. Pero la alabanza, el tocar de este joven llamado David, que fuera después el rey de Israel, le traía paz, tranquilidad y gozo. Así también esta alabanza hagan en nosotros esa función de alegrarnos y traernos gozo, ¿no? Les voy a invitar que busque la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y es por esta palabra el Señor nos bendiga desde ya. El tema que hoy veremos es: solo uno dio gracias. Pero el tema de fondo será también gratitud. Un doble tema. Tenemos primero solo uno dio gracias, pero el tema de fondo, el principal, la ingratitud. Que Dios nos bendiga. La lepra era una enfermedad terrible en el mundo antiguo. No tenía solución, ni había medicina. Esta enfermedad estaba en la piel y su progreso era muy lento, altamente contagiosa y en ese tiempo incurable. La ciencia médica aún no se había desarrollado. Cuando había sospecha de esta enfermedad o aparecía algún síntoma, la persona era apartada inmediatamente de la comunidad para prevenir el contagio con otras personas. La lepra es causada por una bacteria que se extiende por la piel, creando llagas escamosas y porciones blancas y brillantes en la piel, provocando una grave falta de sensibilidad. Los tejidos se dañan, lo cual puede producir infecciones, deformidades, pérdida de músculo y posible parálisis. Afortunadamente, en el año 1873, el médico noruego Gerald Hansen
identificó que era un microbio específico el responsable de esta enfermedad. Y afortunadamente, algunos años después, el médico venezolano Jacinto Convit, en 1987, o sea, no hace mucho, descubrió la vacuna contra la lepra. Un año después, este médico recibió el Premio Nobel de Medicina en 1988. En la ley mosaica daba detalladas instrucciones para el reconocimiento de la lepra y la cuarentena para los leprosos, y los sacerdotes eran los encargados del diagnóstico, del cuidado de los pacientes para tomar las precauciones sanitarias con el fin de proteger el resto de la comunidad. El sacerdote ponía primero 7 días de cuarentena al posible infectado, y si veía avance y aún quedaban algunos rastros de evidencia de que pudiera tener lepra, le daba 7 días más de cuarentena. Y al no terminar y al no mejorar, lo declaraba ya confinado a vivir lejos de la ciudad, lejos de la aldea, lejos de la comunidad, donde era lugar solamente para los leprosos. Se requería que las personas infectadas usaran ropas de duelo, se dejaran en desorden el cabello, se cubrieran la barba, y que al acercarse a ello, cualquiera persona tenían que gritar inmundo, inmundo, para que se alejaran de ello y obviamente del peligro de contagio. Toda persona que tocaba a un leproso quedaba inmunda y tenía que someterse a los ritos de la purificación exigidos en la ley mosaica, conforme a Levítico 14, 1 al 32. En tiempos medievales, el sacerdote a menudo leía un servicio fúnebre ante el leproso. Acto seguido, lo expulsaba de la ciudad o de la comunidad. En esta ocasión, Jesús se encontraba a 45 kilómetros de Samaria, pues Galilea quedaba aproximadamente a 90 kilómetros de Samaria y a 168 kilómetros de Jerusalén. Por ende, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. En el texto que hemos leído encontramos algunas observaciones en la ingratitud. La primera observación que tenemos de esta palabra: 10 leprosos salieron al encuentro con Jesús. Seguramente, lejos de la aldea, antes de entrar en ella, sucedió este encuentro entre Jesús y los 10 leprosos. Estos 10 leprosos, conforme a lo que ellos sabían que debían hacer, se pararon de lejos, dice la palabra de Dios, porque ellos no podían acercarse a las personas para no contagiarlas. Además, su aspecto los delataba de lejos. No se peinaban, cubrían sus llagas y heridas, vestían ropas de duelo, o mejor dicho, sacos, más conocido como tela de silicio, que era una tela negra de pelos de animal, una tela rústica, pero esa era la forma que la ley les exigía a ellos de vestirse y andar totalmente desordenado en su cabello. Viendo Jesús de lejos a estos leprosos, los leprosos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagino que de alguna manera estos leprosos habían oído acerca de Jesús. Habían oído, cierto, de que él hacía milagros y sanaba enfermos incurables, y ellos de alguna manera se informaron acerca de la persona de Jesús. Habían abrigado entonces una esperanza de sanidad para su vida, porque en un mundo de ellos sin esperanza, confinado a vivir prácticamente sepultados en vida,
cuando escucharon de Cristo, en sus corazones asomó la esperanza de la sanidad. Sus ojos tienen que haber brillado de contentamiento, imagino yo, cuando ellos vieron la remota esperanza de recuperar su vida normal. Y dice la palabra de Dios que le llamaron Jesús y Maestro. Esto confirma que ellos sabían de la bendición que estaba allí en Israel y que ahora pasaba por aquel lugar. De alguna manera, cierto, ellos ahora sabían, se enteraron que Jesús iba a pasar por ese camino, que iba camino a Jerusalén, pero ellos estaban allí en territorio samaritano y Jesús pasaba por este lugar. Los judíos y samaritanos tenían una tremenda enemistad entre ellos. Sin embargo, los judíos evitaban pasar por Samaria y los samaritanos evitaban pisar terreno judío, porque había entre ellos una tremenda enemistad y no se trataban, no se hablaban, no tenían contactos con ellos de ninguna índole. Por lo tanto, estimados hermanos, ellos evitaban a toda costa tener este contacto. Pero Jesús tenía un propósito con los 10 leprosos. En aquel día preciso, en aquel camino, en esa aldea, en ese camino a Jerusalén, cerca estaba esta aldea de Samaria. Jesús, rompiendo las barreras culturales de la época, trajo a la entrada de esta aldea samaritana una bendita esperanza a 10 hombres que estaban prácticamente muertos en vida, abandonados, desechados de la sociedad de aquellos días. Una vida triste, sin esperanza alguna, lejos de su familia, lejos de sus seres queridos, lejos de su casa, sin esperanza de formar un hogar. Allí estaban estos hombres confinados, pero allí estaba Jesús frente a ellos. Qué dicha ha sido para nosotros tener un encuentro con Jesús. Estos 10 leprosos están en el encuentro más bendito de sus vidas, porque están frente al autor de la vida, al creador de todas las cosas. Tenemos una segunda observación. Los 10 leprosos recibieron la sanidad. Los leprosos habían salido al encuentro con Jesús con una esperanza de que Dios sanara su lepra, el Señor les sanara de su enfermedad. Y sabemos por el relato que el Señor no le defraudaría. Jesús, al oír sus gritos suplicantes, imagino yo, llenos de angustia, se compadeció de ellos y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Ellos sabían que no podían ir donde el sacerdote, no podían acercarse al pueblo, no podían llegar al templo, pero el Señor le había dado una palabra y ellos tuvieron fe, le creyeron al Señor y se dirigieron para allá. Ellos sabían que en llegar allí donde estaba el sacerdote, ellos tenían que llegar sanos, y lo único que tenían era la palabra del Señor: vayan a mostrarse al sacerdote. Y ellos creyeron. Ellos estaban sentenciados como muertos en lugares apartados de la aldea, de la sociedad. Pero la palabra del Señor les llenó de fe, les llenó de esperanza, y le creyeron y fueron donde el sacerdote. Mientras se dirigían allá, fueron limpiados, fueron sanados por esa obediencia. Bendita la fe. Estimados hermanos, aquí observamos que la fe requiere la obediencia para que Dios obre. Dios puede hablarle maravilla a usted, puede hablar maravillas también para mí, pero yo debo obedecer a lo que el Señor me manda para que esas maravillas que Dios me está ordenando sean realidad en mi vida y en su vida. Que Dios nos bendiga. Una fe sin obediencia, una fe sin obrar en la voluntad de Dios, es una fe muerta. Pero la fe en obediencia a Dios produce vida, produce respuesta, produce comunión con Dios. Que Dios nos bendiga. ¿Se imagina usted, mi hermano, cuántas cosas pasarían en ese momento por la mente de estos 10 leprosos? Yo imagino, alguno habrá pensado: volveré a mi casa,
volveré a mi familia, abrazaré a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, veré a mi padre, veré a mis amigos, volveré a vivir. ¿Qué cosa más grande el Señor le estaba dando a estos hombres que habían recibido la sanidad? Estaban volviendo de la muerte a la vida. Bendito sea el Señor. Estos leprosos estaban sepultados en vida. No podían hacer nada prácticamente. Mas Cristo los rescató de la muerte y les daba una nueva oportunidad. Volver a la vida, volver a su familia, volver a formar una familia, volver a llevar una vida normal, poder tener sueños, poder tener, qué sé yo, algún proyecto de vida. El Señor lo hizo posible. Que Dios nos bendiga. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos rescató y nos dio la oportunidad de formar una nueva vida, formar una familia, volver a los padres, volver a la casa? ¿A cuántos de nosotros Dios no nos sacó prácticamente muertos en delito y pecado para tenernos en una vida bendita de conocer a Dios, de servir al Señor? Que Dios nos bendiga. ¿A cuántos Dios no nos ha respondido tremendas peticiones que solamente Dios las pudo hacer? Bendito sea el Señor, ¿no? Todos hemos recibido sanidad del Señor en nuestra vida, espiritualmente hablando. Todos los que servimos al Señor fuimos resucitados de la muerte a la vida espiritual. Que Dios les bendiga, ¿no? Tenemos otra observación. De los 10, solo uno fue agradecido. El ser humano es una máquina perfecta de ingratitud, de engaño, de apariencia, de hipocresía, de egoísmo, de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es peor, a veces el pueblo de Dios también tiene estos males, tiene estas cosas negativas. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Uno de ellos, de los 10 leprosos, al verse que había sido sanado, volvió donde Jesús, glorificando a Dios a gran voz. Yo imagino este hombre venía con gozo, con alegría, con contentamiento, y en especial con mucha gratitud al Señor por el beneficio que había recibido, la sanidad de la lepra. Este hombre estaba eufórico, estaba exuberante, venía lleno de gozo, lleno de felicidad. El día bendito que el Señor tocó nuestras vidas. Qué día más lindo, qué día más glorioso fue ese día. Yo jamás he olvidado ni un detalle de ese día bendito cuando el Señor tocó mi vida. Todo era hermoso. Aún los árboles palmaban, las hojas hacían palmas así de alabanza a Dios, porque en el corazón, en mi corazón, iba un tremendo contentamiento, un tremendo gozo. Qué cosa más linda. La calle parece que era de oro, parece que yo iba flotando en el aire, porque el Señor iba en mi corazón. Bendito sea el Señor. El Señor me había vuelto a la vida espiritual. Que Dios nos bendiga. Este hombre con mucho gozo se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Pero no le importó regresar solo. No le importó que Jesús era judío. No le importó las barreras culturales de su pueblo. No le importó nada, nada, nada. Lo único que le importó, lo que solo a él le daba la razón de volver, era dar gracias a quien lo había sacado de la escoria humana, a quien lo había sacado de la sepultura y lo había sanado de esta lepra que su vida le había hecho el infierno. Bendito sea el Señor. Este hombre fue agradecido y vino a dar gracias al Señor. Los agradecidos del Señor que han recibido beneficios están siempre a las plantas del Señor. Que Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a mis hermanos que han recibido beneficios de parte del Señor. Amén. Tenemos una cuarta observación. Jesús dijo, ¿no son 10 los limpiados? ¿No creo que haya sido una sorpresa para el Señor la no concurrencia de todos los sanados? Y que solo uno volviera a dar gracias por la sanidad, ya que Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre.
Él conoce y sabe todas las cosas. Dirigiéndose con afecto y complacencia, le dijo al que estaba postrado, adorándole y rendido a sus pies: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué ocurrió con los otros 9? Es posible que hayan sido todos samaritanos. No olvidemos que estamos en territorio samaritano. Entonces diríamos que fueron ingratos y malagradecidos estos samaritanos. Pero es posible que hayan sido judíos observadores de la ley, enemigos de Cristo, y también seguramente tenían conocimiento de este Hijo de Dios que estaba allí en Israel, en Jerusalén, en Judea, en Galilea, diciendo que él era el Hijo del Dios viviente. Es muy posible que también ellos fuesen judíos. Dieron más importancia en su celo por la ley a quien les había sanado de la lepra. Esto también nos dice que entre los leprosos había de todo tipo de cultura, y la lepra, sin importar su origen, los tenía reunidos en este lugar de confinamiento, exclusivo solamente para leprosos, donde nadie podía acercarse. Y cuando les llevaban alimentos, les dejaban los alimentos y se retiraban, y luego ellos los tomaban. Creo que muchos han visto la película de Ben-Hur. Allí en Ben-Hur se muestran un lugar de leprosos apartados lejos, y vemos la tristeza de la familia cuando alguien está con este mal. Que Dios nos bendiga. Lo más lógico sería pensar que si Jesús le había sanado, dieran gracias a su par judío, si eran judíos. Para mi parecer, los 9 eran judíos. Por el comentario de Jesús, si no este extranjero, si no hubiera dicho solamente este extranjero vino y los otros ¿dónde están? Que Dios nos bendiga. Se dirige e identifica a este extranjero. Por lo tanto, creo que los otros eran judíos. Jesús nuevamente le dijo: levántate, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Este samaritano tuvo fe en Cristo que lo sanaría de su lepra, y el Señor no lo defraudó por ser samaritano ni por tener lepra. Pero además fue muy agradecido por el favor recibido y regresó hasta donde estaba Cristo para adorarlo, para darle gracias, para dar gloria a Dios y rendirse a sus pies. Y en tercer lugar recibió otro beneficio. Fue sanado de la lepra, volvió a la vida, hablando carnalmente, pero mejor aún, recibió la salvación del Señor. El Señor le dio vida espiritual, le dio la salvación. Muchos hermanos llegan a nuestras congregaciones buscando un favor de Dios, buscando una sanidad, buscando una respuesta. Y Dios hace la obra, Dios da la sanidad, da la respuesta. Muchas personas vienen a la iglesia buscando los favores del cielo, y Dios obra misericordia, pero no vuelven a la iglesia, no sirven. Algunos caminan un par de días, un par de meses, un año, a lo mucho 2, y después se van. No echan raíces. Si en la iglesia evangélica estuvieran todas las personas que han pasado por la iglesia, no habrían templos donde cupieran todos los cristianos. Pero la ingratitud, el corazón de olvidarse de lo que Dios hace en su misericordia por el hombre, hace que sigan su camino y no sean agradecidos con Dios y le sirvan. Que Dios nos bendiga. Los agradecidos del Señor reciben respuesta a su petición y reciben sanidad y salvación del Señor. Que Dios nos bendiga. El Señor se compadece del sufrimiento humano. Muchas partes en la Escritura vemos al Señor haciendo milagros, prodigios,
en favor especialmente de los pobres, de los que sufren, de los que están enfermos. Vemos sanar a una mujer por 18 años con un flujo de sangre. Vemos allí a un hombre que tenía problemas para moverse en el estanque de Betesda y el Señor también le sana de su enfermedad. Y así recorremos la Escritura y vamos a encontrar que aún hasta Lázaro el Señor lo resucita a 4 días de estar sepultado. El Señor mostró mucha misericordia y se compadeció del sufrimiento humano. Porque mientras estamos en este cuerpo de carne, estamos sujetos a las mismas enfermedades que cualquier persona. Incluso el coronavirus puede tocarle a cualquier persona, a cualquier hermano, a cualquier pastor, a cualquier obispo. Pero oramos en la misericordia de Dios para que Dios nos guarde, Dios nos libre. Pero aún así, a veces el coronavirus nos afecta y tenemos que lamentar la partida de un siervo del Señor. Ya ha partido un señor obispo, ya han partido algún pastor, algún hermano. Y estamos ahí con muchos hermanos contagiados. Y esto es porque estamos en este mundo, somos de carne y hueso, pero ninguna pandemia va a quitar de nuestro corazón la fe y la vida y la esperanza en la vida eterna. Pero oramos para que Dios nos libre, para que Dios nos proteja. El Señor rompió las barreras culturales que separaban a los hebreos del resto del mundo. En el tiempo de la ley, el único pueblo que tenía acceso al favor divino era el pueblo de Israel. Pero vino Cristo y Él quitó las barreras, quitó todo lo que estaba establecido en la ley, que miraba a los pueblos gentiles como inmundos, y el Señor abrió las puertas del reino de Dios para todas las naciones gentiles. Esta promesa Dios la había dado a Abraham y se cristalizó en Cristo el Señor cuando Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí el Señor envió a Cristo a hacer un sacrificio, a pagar la deuda del pecado del hombre y poder entrar en el plan de salvación a todas las naciones. Que Dios nos bendiga. Las barreras quedaron derrumbadas y hoy día la entrada, el acceso al reino de Dios es para todo el mundo a través de la persona de Cristo. Que Dios nos bendiga. La ingratitud de los seres humanos abunda en estos días, mientras que la gratitud es una virtud en extinción. Hay animales que están en extinción y los ponen en reserva, bajo resguardo, y nadie los puede tocar porque están guardados por la ley. Lindo sería que Dios colocara en nuestros corazones como cristianos una ley de reserva de la gratitud, para que todo hombre y toda mujer que ha recibido algún servicio, algún beneficio, alguna respuesta, sea agradecida del Señor. Los cristianos de este siglo han perdido la gratitud a Dios. Hoy en día los cristianos se sirven a sí mismos. Muchos cristianos no sirven al Señor por gratitud a Dios, sino sirven al Señor conforme quieren hacerlo a su manera. Y esto no es bueno porque a la larga esa persona no se desarrolla espiritualmente y vive lejos del Señor como cualquier ingrato, como cualquiera persona que no reconoce al Señor como el dador de la vida, como el dador de la vida eterna, como el dador de toda bendición. Que Dios nos bendiga. La lepra separaba al leproso de la sociedad, la familia, de sus bienes, de su casa, de sus seres queridos. Les privaba de formar un hogar, de formar algún proyecto de vida, de tener sueños. Pero así también, como la lepra separaba al hombre de la sociedad, así el pecado separa al hombre de Dios. El pecado es terrible, porque al hombre lo separa de Dios, lo aleja, lo aparta. Especialmente a los hijos de Dios cuando han conocido al Señor, la lucha está allí. El Señor nos ayude a los hijos del Señor a vivir en el temor del Señor y no darle rienda suelta al pecado y a complacerse de una vida de doble estándar.
No, porque esto nos va a separar de Dios y nos va a convertir en hombres cristianos ingratos, que no nos acordamos del Señor, que no le servimos con gratitud. Por eso, estimado hermano, yo decía que en el fondo estaba este tema, la ingratitud. Que Dios nos bendiga. Así que, estimado hermano, Dios nos bendiga, y por esta palabra el Señor rompa todas las barreras de pecado que nos separan de Dios y podamos volvernos al Señor. Si usted hoy en día está lejos, se apartó, pero el Señor le puso en su vida un sello que se llama Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios y el Señor no se olvida de lo que engendró. Que Dios bendiga su palabra, para Dios honra y gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y bendiga esta hermosa palabra que nos ha dado Dios. Le invito a que en sus casas todos oremos por esta palabra. Gracias, mi Padre Celestial, primeramente por darnos este alimento espiritual en este día. Gracias, Señor. Que nos hacía tanta falta, mi Señor. Permite, Señor, que su palabra la podamos entender y comprender a la bendición que cada uno necesita, Padre Celestial. Te pido que le sigas dando gracias a nuestro pastor, dele fuerzas cada día, Señor, y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, alimenta nuestro espíritu, podamos ponerla en práctica cada día, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted es grande, poderoso. Ante todo, Señor, estás ahí con nosotros, Señor, no nos desampares nunca, Padre Celestial. Mi Padre, en estos días que son complicados para el ser humano, Señor, te pedimos tu misericordia en medio nuestro, Señor, que tu palabra, Señor, acabe en ese momento de dificultad y nos podamos recordar que tú eres grande y poderoso, mi Señor. Y en momentos de dificultades, Señor, es tener fe que tú estás ahí, Padre Celestial. Padre, muchas cosas que decirte, Señor, pero aún así te queremos agradecer por todo lo que nos has dado, por todo lo que no hemos tenido todavía, pero sabemos que lo tendremos por nuestro alimento, Señor, en nuestros hogares, que te hace falta, Señor, en algunos hogares. Usted ha sido bendecido ahí, Padre Celestial, mi Padre, Señor. Estamos pasando momentos difíciles, pero contigo seremos victoriosos, Padre Celestial. Una vez más te pedimos tu palabra, Señor, que la podemos guardar y podamos compartirla. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Le invito a que todos de sus hogares demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Le invito a que abramos nuestros himnarios y podamos cantar la siguiente alabanza en el número 45, Rostro Divino. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Por nuestro bien.
Señor nos bendiga, mis hermanos. Le invito a que todos demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nuestro pastor con este servicio. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor, estamos llegando al final del programa. Queremos saludar a nuestro hermano Juan Enrique, junto a su esposa, nuestra pastora Claudia, nuestra hermana Claudia, perdón, y sus hijas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde ricamente allí en su hogar. Y deseamos que el Señor bendiga también a nuestra hermana Janet. Ellas son las ayudantas de nuestra pastora. Que Dios les bendiga ricamente. Estamos orando al Señor y pidiendo cada día misericordia por todos los enfermos. Vayamos respondiendo. Venga, mi hijito, póngase aquí. Permítame tener a mis nietecitos en el final del programa, ¿no? Para que el papá también los vea allá en Puerto Montt. Me falta una pequeña. Pásenmela para acá. Queremos despedir este programa con mucha alegría, rodeado de estos angelitos. Que Dios nos bendiga. Aquí tenemos a la Julietita, ¿no? Y ya está pronto de andar. Deseamos que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, nos proteja el Señor. Pedimos al Señor la bendición, un cariño a todos mis hermanos, Dios les guarde, les proteja, y esperamos en el Señor vernos el próximo miércoles y posteriormente el próximo domingo. Pedimos al Señor la bendición y cada uno con reverencia incline allí su cabecita. Soberano Padre, gracias damos a ti por tu palabra. Bendiga este santo servicio, bendiga a todos nuestros hermanos, Señor, que están en oración, que están allí enfermos, que están contagiados. Tu misericordia también sea tocándoles y sanándoles por misericordia. Bendiga a todos los hogares que pudieron, Señor, estar conectados en este programa, a todas las personas lejos y cerca, en el extranjero como en el país. Que Dios les bendiga, Padre, ricamente a través de Cristo. Señor, imploramos su bendición por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Damos las glorias a Dios. Dios nos Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Muy bien.